Cuervo renacido me hice más fuerte cazando 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Al caer la noche, una bola de fuego llameante tiñó el cielo de carmesí. Aprovechando el crepúsculo, Wu ya llegó a los arbustos donde estaba el tigre frente espiritual. Eligió este momento porque las piedras espirituales de bajo grado liberan energía espiritual por la noche. La creciente energía espiritual sería el cebo perfecto para atraer al tigre frente espiritual. El tigre frente espiritual estaba debajo de un árbol, con la cabeza gacha, desgarrando una cebra que acababa de capturar. Ahora el tigre frente espiritual había aprendido la lección y no se atrevió a dejar atrás a su presa, sino que la arrastró de vuelta a su territorio para comer. ¿Sigue comiendo? Aquí tienes. El plan de Wu ya era simple. Primero, aumentar el odio del tigre frente espiritual hacia los cuervos, luego hacer que Cuervo 3 atrajera al tigre frente espiritual con la piedra espiritual. Si Wu ya iba él mismo, lo más probable es que se tragara entera la piedra espiritual de bajo grado. Con el núcleo presente, la voluntad de Wu ya se centró en Cuervo 3, así que no había necesidad de preocuparse de que absorbiera demasiada energía espiritual y se volviera contra Cuervo. Así, mientras el tigre de frente espiritual comía, descubrió que Cuervo comía con él. El tigre espiritual dejó de morder, contuvo la respiración y miró fijamente al cuervo. Estas aves negras habían desperdiciado su comida y lo habían estado provocando con piedras espirituales durante los últimos 2 días. El tigre espiritual deseó poder desarrollar alas y volar para matar a todas esas aves negras. Ahora, un pájaro negro se había acercado descaradamente a él, entrando en su rango de ataque. El pájaro incluso se pavoneaba con la cabeza agachada, completamente ajeno a su presencia. El tigre espiritual deseaba desesperadamente matar a un cuervo para desahogar su ira. El tigre espiritual se concentró intensamente, con los músculos tensos, decidido a matar al pájaro negro. Así, el tigre espiritual se impulsó hacia adelante con sus patas traseras, saltando en el aire, con sus garras golpeando con fuerza. Desafortunadamente, la sangre esperada no apareció. Wu ya no se dejó engañar lo suficiente como para pensar que el tigre espiritual estaría desprevenido tras detener su comida. Lo que acababa de ver era solo una ilusión. Como Ling Tiger falló su objetivo y no pudo detenerse a tiempo, Wu ya se lanzó un pedo a la cabeza antes de ascender rápidamente por los aires usando velocidad extrema cuarto. Al ver a Wu ya dar vueltas en el cielo, Ling Tiger solo pudo enfurecerse. No entendía por qué esas aves negras siempre lo atacaban. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta para seguir comiendo, el canto de otro cuervo llegó repentinamente desde arriba. Volando libremente, se posó justo en la cabeza de Ling Tiger. No se sabía qué cuervo había aterrizado precisamente en el centro del símbolo rey en la cabeza de Ling Tiger. Aquello era absolutamente indignante. El furioso rugido de Ling Tiger resonó entre los arbustos. Basándose en su conocimiento de los cuervos durante este periodo, Ling Tiger sabía que su acoso debía tener algún propósito. Por lo tanto, Ling Tiger no los persiguió, sino que se quedó junto al cadáver de la cebra, agitando la cola frenéticamente. Ling Tiger parecía creer que estos cuervos querían robarle su presa. Así que planeó acechar cerca de su presa, aparentando no prestarles atención. Si algún cuervo se atreviera a acercarse y comerse el cadáver de la cebra, Ling Tiger lo despedazaría. Para su deleite, con el rabillo del ojo, vio un cuervo aterrizar no muy lejos. Ling Tiger esperaba que viniera de devorarlo y luego lo despedazara. Pero de repente, Ling Tiger se congeló. Miró con incredulidad al cuervo que no estaba muy lejos. Era el Cuervo 3, con una piedra espiritual que irradiaba energía espiritual en el pico. Carne y sangre cayeron de la boca de Ling Tiger, y la sangre de la presa goteaba por la comisura de su boca. Sus ojos estaban muy abiertos. ¿Qué sentido tenía comer carne ahora? Los ojos de Ling Tigre estaban clavados en el lugar. Desde su llegada a esta zona, aunque Ling Tigre podía percibir las fluctuaciones de las venas espirituales subterráneas, no había obtenido nada. La última piedra espiritual que encontró fue la que Wu ya se había tragado. Ahora, Ling Tigre solo quería poseerla. Así que el tigre espíritu mordió el anzuelo y persiguió a Cuervo 3. No la desperdicien, dijo Wu ya, ordenando a los otros cuervos que se comieran el cadáver de la cebra mientras él perseguía al tigre espíritu. Pronto, Cuervo 3 condujo al tigre espíritu hasta el borde de un profundo pozo.
Debido a las limitaciones de tiempo y la falta de métodos efectivos, Wu ya no proporcionó ninguna protección para el pozo. No podía enviar a un león a talar árboles. Tal vez uno solo haría. Afortunadamente, ningún otro animal se había extraviado en el pozo. El fondo solo contenía serpientes venenosas y sangre de conejo por todas partes. Cuervo 3 voló en círculos sobre el pozo, mientras que el tigre espíritu se detuvo. Claramente, el tigre espíritu también había notado el pozo. Inseguro de las intenciones de los cuervos, el tigre espiritual rugió incesantemente al cielo. Justo cuando estaba a punto de usar su técnica rugido de tigre blanco, se escuchó el grito de un cuervo, y el cuervo 3, siguiendo la orden de Wu Ya, liberó la piedra espiritual. Al caer la oscuridad, la luz emitida por la piedra espiritual brilló con fuerza, atrayendo profundamente la mirada del tigre espiritual. El tigre espiritual saltó con todas sus fuerzas, intentando interceptar la piedra espiritual en el aire. Desafortunadamente, falló, pero aterrizó con éxito al otro lado del pozo. 3 metros era apenas un salto ligero para un tigre. Wu Ya suspiró para sus adentros. Si el pozo hubiera sido más grande, el tigre espiritual habría caído en él. Afortunadamente, la piedra espiritual cayó directamente en el profundo pozo y desapareció en la oscuridad. El tigre espiritual tuvo que tomar una decisión. Al aterrizar, se sintió algo insatisfecho y quiso rugirle a Cuervo 3, pero al levantar la vista, descubrió que Cuervo 3 ya se había ido. Cuervo 3 había cumplido su tarea, y Wu ya le había ordenado que regresara de disfrutar del cadáver de la cebra. En cualquier caso, el tigre espiritual ya no lo necesitaba. En ese momento, rodeó el profundo pozo una vez. Podía sentir claramente la piedra espiritual en el fondo. Estaba tomando una decisión. En la oscuridad, el pozo no tenía fondo. Pero hacía tiempo que no recibía energía espiritual y ansiaba desesperadamente esta piedra espiritual. Así que se agachó, apoyó las patas delanteras en el borde del pozo y asomó la cabeza para mirar el fondo. Vio la brillante piedra espiritual, que no parecía muy profunda. Había cavado un largo túnel para la piedra espiritual. Sin embargo, cuando finalmente llegó al fondo, Wu ya la había tomado. Así que el tigre espiritual decidió cavar otro túnel para obtener la piedra espiritual. Tras tomar la decisión, sintió que perdía el equilibrio y cayó al pozo. El tigre de ojos espirituales gritó de incredulidad, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza por detrás. Era Rabi. Como el tigre de ojos espirituales no cayó de inmediato, Wu Ya recurrió a su plan B. Wu Ya consumió otras 150 unidades de energía espiritual para mejorar la gran fuerza de Rabi a gran fuerza cuarto. Esto le dio a Rabi la fuerza suficiente para sacudir al tigre de ojos espirituales agazapado. Además, la tierra alrededor del pozo, rellena por los leones, era extremadamente blanda. Las patas delanteras del tigre de ojos espirituales se desplomaron, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera directamente al pozo. Hecho, Rabi, hecho. Se escuchó un fuerte estruendo, y Wu Ya se alegró. El tigre de ojos espirituales había caído. Rabi rugió al cielo, proclamando su victoria. Había derribado al tigre de ojos espirituales, derrotando a este formidable enemigo. Como león macho, creía haber derrotado a todos sus enemigos y defendido su territorio. Sin embargo, después de pasar tanto tiempo con Wu Ya, Rabi sintió que estos métodos deshonestos eran bastante efectivos. La calamidad de la evolución. Al amanecer, el tigre con cabeza espiritual ya no pudo soportar el veneno de la mamba negra y murió. El sol seguía saliendo como siempre. El mundo no dejó de funcionar por la pérdida de un animal. Sintiendo que ya no había movimiento en el pozo, Wu Ya activó resplandor, y una luz dorada iluminó el profundo pozo. Wu Ya, ¡qué genial! Era la primera vez que Rabi veía brillar a Wu Ya, y sentía mucha curiosidad. Wu Ya no habló, sino que sacudió las plumas de su cabeza, y la luz dorada continuó parpadeando. Wu Ya activaba y desactivaba constantemente su talento para lograr el efecto parpadeante. Esto hizo que Rabi abriera los ojos de par en par. Bajo la mirada envidiosa de Rabi, Wu Ya voló al profundo pozo y observó la situación en el interior. El tigre con cabeza espiritual estaba muerto, y la mamba negra también había sido pisoteada, dejando solo 2 o 3 mambas negras escondidas en la zanja. Wu Ya avanzó y mató a la mamba negra restante, observando finalmente al tigre cabeza espiritual. Bajo la luz dorada y la luz del sol, Wu Ya vio el estado lamentable del tigre cabeza espiritual. El tigre ceja espiritual, echando espuma por la boca, yacía entre el cadáver de la mamba negra.
Las mordeduras le marcaban la pata trasera izquierda y la delantera derecha, y la piel circundante tenía un tono violáceo, un marcado contraste con su piel pálida. El poder de la mamba negra. Wu Ya extendió la mano y revisó el hocico del tigre, encontrándolo sin vida. Matar a semejante monstruo sin recompensa, se quejó Wu Ya. Había invertido casi un mes y una considerable cantidad de energía espiritual intentando matar a esta bestia. Si bien había resuelto este grave problema, la recompensa estaba muy por debajo de sus expectativas. Wu Ya rebuscó en el suelo, tratando de encontrar las piedras espirituales que había arrojado antes. El tigre era demasiado pesado. No podía moverlo ni un centímetro. Una doble pérdida. Wu Ya no podía permitir que el león lo desenterrara de nuevo y se llevara el cadáver. Para entonces, las piedras espirituales estarían desprovistas de energía espiritual, y el cadáver del tigre era altamente venenoso, haciéndolo prácticamente incomestible. Prefería ir a cazar una nueva presa. La luz del sol se hizo más intensa, y Wu Ya desactivó resplandor para reducir el consumo de energía. Para su sorpresa, la cabeza del tigre de frente espiritual parecía brillar. Wu Ya dio un paso adelante, mirando pensativo al brillante personaje rey. Entonces, Wu Ya activó Pico Duro Cuarto, picoteando la frente del tigre de frente espiritual hasta que se hizo añicos. Un cristal blanco flotaba frente a Wu Ya, aparentemente la razón del brillo en la frente del tigre. Esta cosa no parecía una piedra espiritual. No tenía energía espiritual alguna. Wu Ya la miró, sin saber qué era. Para su sorpresa, el cristal blanco se precipitó directamente hacia él. Wu Ya no reaccionó por un momento, y para cuando lo hizo, el cristal blanco había desaparecido. Obtuve un núcleo espiritual. El núcleo espiritual puede aceptar la velocidad a la que absorbe energía espiritual. ¿Qué sucedió? Wu Ya estaba un poco confundido. ¿Qué era un núcleo espiritual? ¿Acaso matar presas no debería otorgar talento? Sin embargo, Wu Ya sintió una corriente cálida que se extendía desde su pecho, haciendo que su cuerpo se sintiera muy cómodo. Podría ser que el tigre de ojos espirituales use su núcleo espiritual para localizar las intersecciones de las venas espirituales y determinar cuándo aparecen las piedras espirituales. Wu Ya vagó de un lado a otro en el fondo del profundo pozo, deteniéndose finalmente frente al cadáver de una serpiente. Allí era donde Wu Ya podía sentir el calor más intenso. Entonces apartó el cadáver de la serpiente y descubrió una piedra espiritual de baja calidad enterrada debajo. Fue un verdadero golpe de suerte. Wu Ya pensó que estaba a punto de perder su capacidad para determinar cuándo aparecían las piedras espirituales, pero en cambio, obtuvo un núcleo espiritual. Al final, solo el tigre de ojos espirituales y la serpiente venenosa que había sido enterrada con él permanecieron en la profunda fosa. A finales de la primavera del 9º año de la era del desastre espiritual, Wu Ya obtuvo su primer núcleo espiritual. El primer año de la era del desastre espiritual. Dr. Jia, es una criatura cuya extinción se confirmó hace mucho tiempo. El Dr. Jia escuchó el tono emocionado de su asistente, pero frunció el ceño. Era un biólogo de renombre mundial y uno de los primeros humanos en despertar sus talentos. Más tarde, se les llamó los resurrectores espirituales. El Dr. Jia miró a la criatura que tenía delante y suspiró. Parecía que la información ultrasecreta sobre el resurgimiento de la energía espiritual era cierta. Ese mismo año, apareció una nueva tumba en el cementerio. Un joven se había hecho rico. El tercer año de la era del desastre espiritual. Con la reaparición de criaturas extintas hace mucho tiempo, y gracias a la propagación de rumores por parte de aquellos con motivos ocultos, la noticia de los espíritus resucitados y el renacimiento de la energía espiritual ya no pudo ocultarse. Una ola de cultivo arrasó con la sociedad, todos creyéndose los elegidos. Debido a que la humanidad carecía de conocimiento del cultivo de la energía espiritual y cómo utilizarla, el Dr. Jia, un espíritu resucitado con una profunda investigación en energía espiritual, se convirtió en un maestro muy solicitado. El quinto año de la era del desastre espiritual. Hordas de criaturas antiguas aparecieron, compitiendo por sobrevivir. Naturalmente, la humanidad, la gobernante de este planeta azul, fue la más afectada. Mientras tanto, la ola de cultivo se intensificó. Algunos se pararon bajo pararrayos durante tormentas eléctricas, otros saltaron a abismos. Muchos pagaron el precio máximo simplemente por rumores y habladurías. Sin embargo, el número de espíritus resucitados seguía siendo extremadamente bajo. Afortunadamente, con sus poderosas armas de fuego, la humanidad seguía dominando el mundo.
Así pues, la gente capturó a estas criaturas para estudiarlas, con la esperanza de rastrear el origen del resurgimiento de la energía espiritual. Los resultados apuntaron al subsuelo y al cielo estrellado. Era el 7º año de la era de la calamidad espiritual. A medida que el resurgimiento de la energía espiritual se intensificaba, aparecieron piedras espirituales y criaturas mutantes. La humanidad pasó de la ofensiva proactiva a la defensa pasiva. Algunos datos de la investigación del Dr. Gia fueron robados, y gran parte de ellos apuntaban a una conclusión. Las piedras espirituales podían inducir mutaciones, creando espíritus resucitados. La conclusión de que obtener una piedra espiritual podía convertir a alguien en un espíritu resucitado se extendió por toda la sociedad humana. En un instante, una oleada de búsqueda de piedras espirituales se extendió por toda la sociedad humana. Mientras tanto, el Dr. Gia, que había permanecido en silencio, pasó de ser el centro de atención a ser despreciado. El infierno nos espera. Ante el juicio, el Dr. Gia no ofreció defensa alguna. Entonces, estalló una catástrofe evolutiva, impulsada por la codicia que rodeaba a las piedras espirituales. Ese mismo año, un cuervo nació en el desierto africano y comenzó a guiar a su bandada hacia el ascenso. El 20º año de la era de la calamidad espiritual. La mayoría de los espíritus resucitados cayeron debido al contacto con piedras espirituales, convirtiéndose en lo que la gente llamaba espíritus caídos. Los caídos se volvieron indistinguibles de las bestias, atacando indiscriminadamente a los humanos para obtener energía espiritual. Las bestias externas se volvieron cada vez más poderosas, mientras que, internamente, los caídos traicionaban con frecuencia a la humanidad. Finalmente, la humanidad quedó reducida a solo 25 ciudades de acero, todas construidas en zonas carentes de energía espiritual, lo que permitió la supervivencia de la gente común. La 25ª ciudad. Dr. Gia, ¿qué cree que debería hacer la humanidad para asegurar su lugar? Preguntó un hombre de mediana edad con uniforme militar al Dr. Gia, sentado en su celda. El Dr. Gia llevaba 13 años allí, pionero en la investigación de la energía espiritual, y sentía pena por el destino de la humanidad. ¿Acepta la evolución? Ante la pregunta del hombre de mediana edad, el Dr. Gia respondió con alivio, dejándose caer en su silla. Sabe que la evolución tomará diferentes direcciones, y entonces la especie humana dejará de existir. La expresión del hombre de mediana edad reflejaba enojo, claramente insatisfecho con la respuesta. La expresión del Dr. Gia se ensombreció y no continuó hablando. Hace 20 años, el Dr. Gia obtuvo un núcleo espiritual y lo utilizó para desentrañar la verdad del mundo. Su investigación demostró que la tasa de recuperación de energía espiritual aumentaba exponencialmente cada año. Esta es una ola evolutiva que recorre todos los seres vivos. Cualquier especie que se estanque se enfrentará a la extinción. Diferentes caminos evolutivos conducen al conflicto entre especies mutadas, impulsado por la energía espiritual. La evolución en sí misma es una forma de extinción. Los fuertes se aprovechan de los débiles, la supervivencia del más apto, las bestias monstruosas reinan supremas, y el vencedor es el rey. Desde el resurgimiento de la energía espiritual, la Tierra se ha convertido en un escenario cruel. Aún más lamentable, para entrar en el núcleo de esta arena y convertirse en el amo de la Tierra, un núcleo espiritual es la clave. Para la humanidad, el mejor resultado es que el nuevo amo de la Tierra evolucione entre los humanos, a la vez que alberga sentimientos por ellos y decide protegerlos. Aún así, la humanidad es solo un juguete de algún ser, sin un lugar al que pertenecer. Justo cuando la atmósfera entre ambos alcanzó su punto glacial, una fría alarma sonó en sus oídos. Alerta, alerta. Una fluctuación anormal de energía espiritual ha aparecido al norte de la ciudad 25. El resultado de la detección indica que pertenece al rey que gobierna sobre todas las razas. Wu ya dedicó una semana a usar su núcleo espiritual para confirmar la posible ubicación de piedras espirituales en 5 matorrales cercanos. Ahora, con visión compartida, Wu ya no tenía que preocuparse por desconocer la situación en otros matorrales. Por lo tanto, dispuso que los cuervos habitaran las zonas donde podrían aparecer piedras espirituales, así como los 5 matorrales. Esta extensa área se convirtió en su territorio. El área que Wu ya controlaba era aproximadamente una cuarta parte del área de control del cuervo de ojos rojos. Wu ya se sentía como un gran señor, a pesar de que la población en su territorio era relativamente pequeña. Unos 200 cuervos, una docena de palomas africanas y 5 leones. Aunque había muchos otros animales en su territorio, Wu ya no había tenido tiempo de interactuar con ellos.
Ahora, con los cuervos custodiando las zonas de producción de piedras espirituales y una base en constante crecimiento, y controlando un amplio territorio sin preocuparse por la comida por el momento, Wuya finalmente pudo disfrutar de la vida animal. La estación seca de este año llegó temprano, y muchos animales ya habían comenzado su migración. Antes de llevar al cuervo a otro valle, Wuya planeaba contactar con los animales que aún permanecían en su territorio. Su decisión de quedarse durante la estación seca significaba que residirían allí permanentemente. Esto le daría tiempo suficiente para interactuar con ellos y establecer una relación simbiótica. El plan de Wuya era usar la habilidad integración para incorporar a los animales a su grupo una vez que su lealtad alcanzara cierto nivel. El primer objetivo de Wuya fue la manada Dol. Dol era amable con él, pero confiaba en su fuerza, manteniendo su majestuoso porte de león. Incluso al enfrentarse a un enemigo formidable como el tigre de ceja espiritual, se negó a unir fuerzas con Rabí, prefiriendo en cambio defender en solitario la dignidad del rey león. Elegir a Dol como su primer objetivo también tenía sus propios motivos ocultos. Wuya nunca había visto a Rabí fuera del territorio de Dol antes de partir. Someter a Dol y aliviar la tensión entre padre e hijo sería un regalo para Rabí. Rabí nunca rechazó las peticiones de Wuya, así que Wuya se sintió obligado a hacer algo por él. Tras adquirir el núcleo espiritual, Wuya descubrió que ni siquiera la energía espiritual volátil lo volvería loco. Por lo tanto, no consumió directamente piedras espirituales de bajo grado, sino que las absorbió junto con un grupo de cachorros de cuervo. Wuya puede usar los talentos del grupo consumiendo energía espiritual a través de Central Cuarto. Necesita mantener cierta cantidad de energía espiritual. Central Cuarto solo permite 2 minutos de selección de talentos por cada uso, seguidos de un período de recuperación. Por lo tanto, Wuya debe evaluar al enemigo antes del combate para elegir la combinación de talentos adecuada. Mantener cierta cantidad de energía espiritual le dará más opciones. Anteriormente había seleccionado gran fuerza para Rabí y gran fuerza para cada miembro de la manada, consumiendo así mucha energía espiritual. Wuya comenzó a pensar en cómo usar 600 de energía espiritual para someter a la manada de leones Dor mediante combinaciones de talentos. Simplemente susurrarle a Dor al oído con sensing no sería suficiente. Después de todo, Rabí también poseía percepción sensorial y siempre mostraba respeto por Dol. El resultado final fue que Dol organizó un equipo para él y luego lo eliminó. Wuya no tenía experiencia en construir una buena relación con un orgulloso rey león. Sin embargo, Wuya tenía experiencia en construir relaciones con cachorros de león. Wuya planeó cultivar una buena relación con cada cachorro de león, haciéndoles respetar a Dol. Dol no podría distribuir equipos cada vez. Había un número limitado de leones, no sería suficiente. Con el tiempo, Wuya eventualmente encontraría una manera de hacer que Dol se uniera. Una vez que Dol se uniera, Wuya planeó darle percepción sensorial para que pudiera hablar y entender sus pensamientos. Finalmente, usaría Core para imbuir su voluntad en Dol y Rabí, reuniendo a los dos leones machos para una discusión adecuada. Con Core presente, Wuya no tendría que preocuparse por los dos leones machos peleando. Sin embargo, este proceso estaba destinado a ser largo, ya que los cachorros de león tardarían 1 o 2 años más en crecer hasta el punto en que Dol se sintiera amenazado. No obstante, Wuya seguía planeando contactar. Después de todo, el mejor momento para plantar un árbol es en el pasado y en el presente. Maldita sea. ¿Acaso este ligre crece tan rápido? Preguntó Wuya mirando a Kabi. Solo habían pasado 2 meses, pero Kabi había crecido considerablemente. Su tamaño ya era comparable al de un león de un año. Wuya recordaba correctamente que Dole había derrotado a los hermanos Wen hacía 6 o 7 meses para conseguir esta nueva camada de leonas. A excepción de las 3 leonas que le dieron a Rabí, las demás estaban preñadas. Según las reglas de los leones, Dole debería haberlas golpeado para provocar abortos antes de poner sus propios huevos. Solo habían pasado unos 6 o 7 meses desde que Dole adquirió a estas leonas. Kabi y los demás cachorros no podían ser mayores. Wuya había oído que los ligres crecían más rápido, pero no esperaba que fuera tan rápido. Kabi notó a Wuya y se frotó contra él. Debido a su extraña apariencia y su cola corta, tenía un estatus bajo en la manada. Por lo tanto, Kabi tenía una impresión muy fuerte de cuervo que una vez le habló. Además, en su memoria, fue este cuervo el que se arriesgó a atraer al tigre espíritu, permitiendo que Dol, quien lo protegía, escapara. Akimi, judías verdes del norte y del sur.
Wuya le cantó una canción de cuna a Kabi, quien la escuchó completamente desconcertado. Aunque Kabi no entendía el significado de la canción, el ritmo de la voz de Wuya le pareció muy agradable. El adorable pequeño saltaba y brincaba, bailando al ritmo. Wuya miró al ligre Kabi, completamente desconcertado por cómo había nacido Doll. Wuya recordó que el ligre parecía ser una tigresa, pero no se suponía que ambos animales eran enemigos. ¿Acaso el león la había engañado o la tigresa había roto con su madre? Kabi, ¿cuál es tu madre? Preguntó Wuya con curiosidad, pensando que preguntarle al menos le permitiría a Kabi saber quién era su madre. Kabi ladeó la cabeza, reflexionando, sin saber a qué se refería Wuya. No tenía madre. Lo había encontrado la leona Kayla. Kayla había dado a luz a un cachorro muerto y había estado deprimida desde entonces. En la naturaleza, las leonas suelen criar a otros animales después de perder a sus cachorros. Kabi se encontraba en esa situación. Kayla lo había encontrado. De cachorro, el ligre no se diferenciaba de un león, y Dor no notó nada inusual, tratando a Kabi como a su propio hijo. No fue hasta que Kabi creció y comenzaron a aparecer rayas de tigre en su cuerpo que sus hermanos lo condenaron al ostracismo y lo relegaron al último lugar de la jerarquía social. Sin embargo, Kabi no se pasó de la raya y respetó a Dor. Dor parecía recordar a su otro hijo fuerte, resiliente y respetado, así que no lo expulsó. En cambio, desarrolló una relación paterno-filial incómoda con Kabi. Así, Kabi experimentó aquí un amor maternal y un amor paternal distorsionado, y le gustó mucho ese entorno. ¿Quieres decir que aquí es donde naciste? Wuya miró el profundo pozo, algo desconcertado. Wuya volvió a preguntar por su lugar de nacimiento y, para su sorpresa, Kabi respondió, pero el lugar lo impactó. ¿No era este el lugar donde había matado al tigre de ojos espirituales? ¿No estarás diciendo que la de abajo es tu madre? Preguntó Wuya, quejándose para sus adentros. ¿Podría ser que Doll y el tigre de ojos espirituales realmente tuvieran una aventura, y él fuera el matricida de Kabi? Kabi ladeó la cabeza de nuevo, sin entender por qué Wuya seguía hablando de su madre. ¿Qué madre? No tenía ninguna. En el recuerdo de Kabi, tras recobrar la consciencia, apareció entre los arbustos cerca del profundo pozo. Frente a la vasta pradera, el torpe y débil Kabi ni siquiera podía cazar damanes. Por lo tanto, Kabi solo podía vagar sin rumbo por la pradera, sin saber a dónde pertenecía. Por suerte, tuvo la suerte de encontrarse con Kayla, quien acababa de dar a luz a un niño muerto. Kayla, por instinto, consideró a Kabi como su propio hijo y lo trajo de vuelta a la manada de leones. Eso fue todo. Kabi quería hablar con Wuya para explicarle, pero solo pudo emitir gorgoteos. No importa, regresemos. Wuya dejó de darle vueltas al asunto. En cualquier caso, el tigre de ojos espirituales estaba muerto, y no había forma de probarlo. Incluso si Linge Tigresa fuera realmente la madre de Kabi, para cuando Kabi lo descubriera, ya sería un esqueleto en una tumba. De vuelta en la manada de leones Dor, Wuya interactuó con los otros 5 cachorros recién nacidos. Entre ellos había 2 cachorros machos, los hermanos gemelos Kevin y Cain, un par de cachorros juguetones y agresivos. Tenían solo 4 meses, pero siempre estaban buscando pelea con Kabi, el cachorro de más rápido crecimiento. También sentían mucha curiosidad por Wuya, este pájaro parlante. Los 2 hermanos, con la cabeza en alto, le enseñaron los dientes y las garras, y le gruñeron suavemente a Wuya. Intentaron asustarlo para que volara alto como las demás aves. Tu abuelo cuervo no se asusta fácilmente. Incluso los sostuve cuando eran pequeños, se jactó Wuya, intentando convencer a los 2 cachorros de león. Habiendo pasado tanto tiempo con Rabi, podía descifrar fácilmente el significado de los rugidos de los leones. Sabía que estos 2 cachorros no lo atacarían, así que no tenía miedo. Wuya dio un paso adelante, extendiendo sus alas para exhibir sus hermosas plumas. Los 2 cachorros de león observaron al cuervo, completamente negro salvo por la luz dorada que se reflejaba en su cabeza. Observen bien. Para asombro de los 2 cachorros de león machos, las plumas doradas de Wuya brillaron, atrayendo su atención. Los 2 cachorros rugieron alegremente y cargaron contra Wuya, intentando abalanzarse sobre él. Sin embargo, Wuya llevaba años jugando a atrapar pájaros con Rabi. Sería un milagro que estos 2 cachorros de león lo atraparan. Kevin y Cain persiguieron a Wuya y finalmente se toparon con Doll, que descansaba en la ladera. Los 2 cachorros de león macho parecieron darse cuenta de que habían perturbado el descanso de Doll y se quedaron paralizados, temblando. ¿Cuánto tiempo sin verte, Doll? Lo saludó Wuya.
Dol estaba a punto de enfadarse, pero se detuvo al oír la voz de Wu Ya. De hecho, podía entender el canto del cuervo. Dol tuvo una vez un hijo valiente que se atrevió a desafiar a dos leones más grandes que él. Como padre, Dol estaba orgulloso de Ravi, y como rey león, Dol lo ahuyentó. ¿Por qué estás aturdido? Wu ya no sabía qué estaba pensando Dol, pero sabía que no lo atacaría. Cuando vivían juntos, Wu ya solía jugar dentro del alcance de ataque de Dol. Dol le lanzó un llamado amistoso a Wu ya. Lo recordaba. Wu ya no solo había vivido con su manada durante mucho tiempo, sino que también le había salvado la vida de las fauces de un tigre hacía 2 meses. Ahora, Wu ya, al igual que Ravi, podía expresarse claramente con Dol. Esto hizo que Dol sintiera aún más cariño por el cuervo. ¿Acaso el progreso fue demasiado rápido? Ante la actitud amistosa de Dol, Wu ya se quedó perplejo. ¿De verdad lo apreciaba tanto? Esto sorprendió a los hermanos Wen. ¿Sería posible que este cuervo los hubiera abrazado de cachorros? Wu ya pensó que, tal vez en 1 o 2 años, podría simplemente ir a charlar con este rey león con regularidad. Tras una breve negociación con Dor, Wu ya parecía haberse convertido en un invitado de honor de la manada. Así que, tras despedirse de Dor, Wu ya corrió hacia los arbustos y pateó a los hermanos Wen una vez a cada uno. Ahora no se atrevían a rugir, sino a mostrar respeto. No se atrevían a jugar delante de su padre Dor, ya que eso perturbaría su descanso y los golpearía. Wu ya se sorprendió de que pudiera salir ileso después de molestar a Dor. ¿Qué te parece? Tu abuelo cuervo es increíble, ¿verdad? Al ver que los dos cachorros de león no se resistían, Wu ya supo que estaba imitando al león. Pero sin importar de qué poder estuviera personificando, con tal de aumentar su lealtad y lograr que usaran integración, era suficiente. Los dos cachorros de león murmuraron en voz baja, venerando a su jefe. Ante el cambio de actitud de los dos cachorros, Wu ya supo que había ganado mucho hoy. Pronto, esta manada también se sometería a él y se uniría a su grupo. Al ponerse el sol, Wu ya planeó regresar a su territorio. La manada de leones Dor no había comido ese día, así que regresaría a comer. Sin embargo, en el camino de regreso, Wu ya descubrió algo curioso. Dos manadas de hienas moteadas luchaban por territorio. Las disputas territoriales entre animales son perfectamente normales. Esta era simplemente una pelea común entre animales. Lo que sorprendió a Wu ya fue que una de las manadas parecía carecer de reina. Las hembras de hiena moteada suelen ser más grandes y robustas que los machos. Por lo tanto, las hienas moteadas suelen ser maternales, con una reina que suele liderar la manada en la batalla. Sin embargo, esta manada en particular estaba liderada por un macho grande y poderoso. Wu ya lo comprobó. Efectivamente era un macho. Quizás una hiena moteada macho es un buen miembro del grupo. Así que, en lugar de correr a casa, Wu ya voló a una roca cercana para observar la batalla entre las dos manadas. Las hienas lideradas por el macho eran claramente más agresivas, atacando sin descanso con un estilo aparentemente temerario, casi suicida. ¿Por qué luchar tan ferozmente por territorio? Wu ya se quedó atónito. Esta manada liderada por el macho era diferente. Estaba llena de ferocidad, pero carecía de coordinación entre los individuos. Cada hiena moteada parecía estar inyectada de adrenalina, atacando a sus enemigos frenéticamente. En contraste, el grupo de la reina de las hienas moteadas luchaba de forma mucho más científica. Algunas atacaban primero, otras ayudaban a sus compañeras a dispersar el fuego y otras flanqueaban desde la barrera. Cooperaron eficazmente, resistiendo a los frenéticos ataques. Al final, las dos manadas de hienas moteadas volvieron a empatar. Wu ya se preguntaba con qué manada de hienas debería negociar. Los machos eran luchadores feroces, ideales para un escuadrón suicida, pero su coordinación era extremadamente deficiente. Además, su líder era sin duda excéntrico. Una manada normal de hienas moteadas jamás designaría a un macho como líder. El grupo de la reina de las hienas moteadas, aunque individualmente más débil, tenía un excelente trabajo en equipo, logrando una sinergia mayor que la suma de sus partes. Sin embargo, eran absolutamente leales a la reina, y a Wu ya le costaría un esfuerzo considerable dominarlos. La noche se hizo más profunda. La exhausta manada de hienas moteadas macho regresó a su refugio para descansar. Este era el antiguo hogar de la manada de cuervos Quen, así que Wu ya lo había enviado a custodiarlo. Este matorral no era un lugar donde se cruzaran las venas espirituales, así que solo 10 cuervos fueron asignados a custodiarlo, lo que le daba un aspecto algo desolado. Cau, cau. Quen expresó su respeto a Wu ya y le ofreció deliciosos insectos.
Wuya, sin embargo, disfrutó de la comida sin preocupaciones. Bien hecho, lo animó Wuya, y Quen graznó 2 veces más con entusiasmo. Wuya asignó el siguiente talento de Quen a percepción. Wuya no tenía suficiente energía espiritual para distribuir talentos entre estos meritorios individuos. Por ahora, solo podía dejar que estos cuervos se esforzaran por atraer más energía espiritual del mundo y adquirir nuevos talentos. Afortunadamente, Kevin se había beneficiado enormemente de su anterior viaje al bosque húmedo, incluso mostrando signos de mutación. Por lo tanto, poseía una gran reserva de energía espiritual, alcanzando instantáneamente 100 y obteniendo sensibilidad. Líder, lealtad para siempre. Esta vez, Wuya comprendió el significado del grito de Kevin, aunque él mismo lo desconocía. Los otros 9 cuervos graznaron y lo miraron, sorprendidos de comprender el significado específico de sus gritos. Compañero, ¿cómo llamas? Kevin, confundido por sus compañeros, se giró para mirarlos a todos. Al ver esta cómica escena, Wuya le explicó a Kevin. Habla, líder, dame tu lealtad para siempre. Kevin comprendió. Su capacidad de expresión estaba relacionada con Wuya, así que reiteró su lealtad. Aunque los cuervos son las aves más inteligentes, su inteligencia es solo la de un niño. Por suerte, escuchaban hablar a Wuya a menudo, así que al menos podían expresar algunos significados sencillos. No está mal, muy perspicaz. Wuya asintió. Después de varios meses juntos, la lealtad de estos cuervos hacia él era extremadamente alta. Wuya era tan deslumbrante como el sol en sus corazones. Sin embargo, hoy Wuya no estaba allí para inspeccionar el trabajo. Tras una breve negociación con el cuervo, Wuya comenzó a observar esta extraña manada de hienas moteadas. Al principio, Wuya pensó que la manada estaba dirigida temporalmente por un respetado macho de hiena, ya que la reina había muerto inesperadamente y aún no se había elegido una nueva. Sin embargo, tras observar durante una noche, Wuya descubrió que la manada estaba dominada por los machos. Aunque las hembras eran más grandes y capaces, seguían siendo marginadas. La razón era simplemente que Naikian, quien actualmente lideraba la manada, era demasiado poderoso. Tan poderoso que ninguna hiena hembra podía rivalizar con él. Y como el número de hembras era menor que el de machos, y ninguna figura poderosa se había presentado para unir fuerzas y rebelarse contra el grupo principal de machos de Naikian, la mayoría de las hembras no tuvieron más remedio que someterse a su tiranía y convertirse en sus compañeras. Wuya observó en silencio cómo Naikian dormía con 5 hienas hembras en una noche. ¿Te han dado un golpe, chico? No solo la fuerza de Naikian era impresionante, sino que su resistencia también asombraba a Wuya. Wuya observó durante otra mañana y finalmente descifró la estructura de este extraño grupo. Varias hienas moteadas hembras adultas eran compañeras de Naikian, las únicas responsables de la reproducción. Todas las crías hembras de Naikian, tras alcanzar la edad adulta a los 3 años, se distribuían entre sus compañeros para continuar este carnaval abstracto. Todos sus descendientes machos eran recursos prescindibles para la expansión del grupo. Participaban en sangrientas batallas a diario, con la esperanza de convertirse en sacrificios intrépidos durante la expansión. Los que permanecían invictos entraban en el núcleo de la manada de hienas moteadas, uniéndose al carnaval. Una vez que alcanzaban la edad adulta a los 2 años, los machos de hiena moteada eran impulsados por el núcleo a buscar incansablemente alimento para la manada día y noche. La gran mayoría de estos machos no vivían hasta los 5 años, muriendo en la lucha. Gracias a la gran cantidad de crías, aunque la tasa de mortalidad de los machos de hiena moteada era alta, la manada mantenía un equilibrio dinámico de alrededor de 120 individuos. La resistente manada de hienas moteadas es como un extraño engranaje de una máquina, prosperando de forma extraña dentro de la peligrosa maquinaria de la naturaleza. Es realmente asombroso. Wuya no podía creer su conclusión. Esta era, en efecto, una sociedad de hienas moteadas dominada por los machos. En el contexto del resurgimiento de la energía espiritual, emergió un poderoso individuo. Naikian. Estableció un sistema cruel, seleccionando constantemente a los machos de hiena moteada más fuertes para mantener esta sociedad distorsionada. Las hembras de hiena moteada y los machos más débiles solo podían ser oprimidos por los machos poderosos. Sin embargo, esta relación social distorsionada le brindó a Wuya algunas oportunidades. Naikian y otros poderosos machos de hiena moteada se situaban en la cima de la manada, disfrutando de los beneficios que ésta les brindaba. Nunca renunciarían a estos beneficios para convertirse en subordinados de Wuya.
Wuya planeaba encontrar una hiena moteada joven y entrenarla para que fuera la próxima reina de la manada. En cuanto al grupo principal, liderado por Naikian, Wuya podía invocar leones para matarlos en cualquier momento. Entonces, al apoyar a la reina hiena que había elegido, pudo controlar a toda la manada. Así que Wuya comenzó a buscar un objetivo: elegir una nueva reina para la manada. Esta contaba con más de 30 hienas hembras, de las cuales más de 20 ya eran adultas. Wuya encontró rápidamente un objetivo adecuado: una hiena hembra de 2 años y medio. Comparada con las demás hembras, era más fuerte y no mostró recelo ante la llegada de Wuya. «Perra estúpida», gritó Wuya de repente, sobresaltando a la aturdida Dolai. Dolai pensó que Naikian había traído gente para llevársela. Dolai miró a izquierda y derecha, pero no había otras hienas alrededor, solo un pájaro negro. Dolai no estaba seguro de si el pájaro negro era un enemigo. Wuya no parecía tener intención de atacarla. Finalmente, Dolai confirmó que el sonido provenía del pájaro negro. Por lo tanto, Dolai no aulló, sino que se quedó mirando a Wuya, preguntándose qué quería. «Hola», saludó Wuya a Dolai, aparentemente estableciendo contacto. Esto despertó la curiosidad de Dora, quien dio un paso adelante, queriendo descubrir por qué entendía los llamados de Wuya. Wuya, al ver que Dora no era agresiva, no se inmutó, dejándose olfatear. Dora estuvo confinada en el bosque todo el día, sin permiso para salir, solo podía ver caer las hojas. Sus hermanas mayores desaparecieron una a una, llevándoselas el líder. Ahora Dora era la mayor de sus hermanas. A sus 2 años y medio, Dora estaba alcanzando gradualmente la madurez sexual y parecía comprender lo que hacían sus hermanas. Por lo tanto, a menudo miraba fijamente a los pájaros en los baobabs, deseando tener alas también para volar lejos de ese bosque. La aparición de Wuya era uno de los pocos sucesos extraños en su vida, por lo demás mundana. Al observar a la obediente Dora frente a él, Wuya no estaba segura de si conocía su situación. O tal vez, si aceptaba su destino como juguete de una hiena moteada macho. Entonces Wuya le preguntó a Dora: «¿Quieres ser reina?». Estas 4 palabras golpearon el corazón de Dore como una tonelada de ladrillos. La manada de Dore chocaba frecuentemente con otra manada de hienas moteadas. Aunque durante las batallas, todas las hienas moteadas hembras solo podían seguir la parte trasera de la manada, con los machos vigilándolas para evitar que escaparan, Dore aún lograba ver a la hiena moteada hembra comandando la manada desde lejos. Dore sabía muy bien que su manada tenía muchos machos poderosos. Sin embargo, su manada constantemente perdía más de lo que ganaba, lo que indicaba que las hembras también podían liderar la manada de hienas a la prosperidad, en lugar de ser simplemente juguetes para los machos. Lo que Dore no sabía era que el liderazgo femenino de la manada de hienas moteadas era el resultado de la selección natural. Dolai anhelaba ese tipo de vida. Era más fuerte que todas sus hermanas a esa edad, y se negaba a ser un mero juguete. Anhelaba convertirse en la reina de las hienas moteadas. Sin embargo, Naikian y su núcleo ya habían establecido firmemente el camino hacia el progreso, incluso aprisionando las mentes de la mayoría de las hienas moteadas. La mayoría de los machos creían que, mientras lucharan y contribuyeran a la manada, podrían alcanzar el estatus de núcleo. La mayoría de las hembras creían que habían nacido para reproducirse, incluso despreciando el deseo de libertad de Dolai. Poco a poco, Dolai aceptó todo esto. Hasta que el pájaro negro le preguntó a Dolai, su llamada como un martillazo en su corazón, despertando su alma resignada. «¿Quieres ser reina?», gritó 2 veces como respuesta. Wuya, al ver la expresión aturdida de Dolai, sintió que a esta hiena moteada le encantaba soñar despierta, así que volvió a preguntar. Dolai solo gritó una vez. Si fuera una niña, habría gritado una segunda vez sin dudarlo. Pero ahora, tras presenciar el poder de los machos, solo se atrevió a gritar débilmente una segunda vez. «Grita más fuerte». «Juju». «Más fuerte aún». «¿No has comido?». «Juju». «Bien, qué vivaracha». ¿Por qué las hienas moteadas hembras solo debían ser herramientas para la reproducción? Dore quería ser la reina. Aunque no sabía qué quería el pájaro negro, Dore finalmente había desahogado su frustración contenida. Wuya sintió que sus palabras para persuadir a los niños eran perfectas para persuadir a animales con una inteligencia similar a la de los niños. «Te elijo a ti, Dore». Wuya estaba muy satisfecha con la reacción de Dore. Aunque Dore temía a las hienas moteadas macho como Naikian, aún conservaba su espíritu de lucha. Juju. El macho que custodiaba a la hembra salió de la hierba y rugió en dirección a Dore. ¿Estaba a punto de estallar una pelea?
Wu ya no podía entender el rugido de la hiena moteada, así que solo podía adivinar su significado, pensando que era un ataque contra la rugiente Dore. La oportunidad de luchar había llegado, y Wu ya quería ver si Dore se atrevía a contraatacar. Pero Wu ya también tenía un dolor de cabeza. Él y Dore acababan de conocerse y no habían establecido una relación profunda. Incluso si Wu ya enviara a alguien a llamar a Rabi para ayudar a Dolai a matar a la hiena moteada macho, Dolai sería asesinado por las otras hienas moteadas macho antes de que Rabi llegara. Wu ya no quería que su candidato elegido muriera así. Sin embargo, Wu ya se equivocó esta vez. La otra parte no estaba allí para atacar a Dolai. Después de que la hiena moteada macho terminó de llamar, se escondió en los arbustos cercanos. Después de escuchar el llamado de la hiena moteada macho, Dolai llamó 2 veces a Wu Ya y también se escondió en los arbustos detrás de él. Wu Ya rápidamente se dio cuenta de la razón. Un grupo de babuinos había entrado en los arbustos. Entraron en los arbustos desde el borde donde vivían las hienas moteadas hembras. Al ver a Wu Ya vestido de negro, los babuinos recogieron piedras y se las arrojaron. Maldita sea, tienen un temperamento. Wu ya emprendió el vuelo rápidamente, pero afortunadamente, los babuinos no fueron muy precisos y no resultó herido. El grito provenía de los arbustos donde se encontraba la hiena moteada macho, y el gruñidos de las hembras también provenía de los arbustos cercanos. Aunque las hembras eran grandes, carecían de habilidades de combate y solo podían esconderse, esperando a que los poderosos machos ahuyentaran a los babuinos. Sin embargo, Naikian no acudió, ni tampoco las diversas hienas curtidas en la batalla. Solo llegó un grupo de hienas moteadas machos de 1 o 2 años. Eran prescindibles, y a Naikian no le importó su sacrificio. El propio Naikian, junto con algunos machos del núcleo curtidos en la batalla y las hembras adultas, abandonaron el bosque. Las crías podían renacer, pero la vida había desaparecido por completo. Aunque eran hienas moteadas muy poderosas, nunca se arriesgaban innecesariamente. Solo quedaba un grupo de hienas moteadas macho, recién adultas, deseosas de servir a su manada, y por ello cargaron temerariamente contra el ejército de babuinos. Los babuinos estaban aterrorizados. Solo querían esconderse en los árboles, listos para atacar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Era realmente necesario usar su territorio como refugio? El ataque suicida de las hienas moteadas macho aturdió incluso a los feroces babuinos. Wu ya avistó a las criaturas que perseguían a los babuinos desde lo alto. Un grupo de hienas. A diferencia de los damanes, cada uno de estos damanes era tan grande como una hiena moteada. El pobre babuino fue expulsado del bosque húmedo y luego cazado por este grupo de damanes mutados. Ahora, intentando esconderse entre los arbustos de las liebres de sabana mutadas, se vieron frustrados por los ataques suicidas de las hienas moteadas macho. Wu ya observaba todo esto desde el aire, compadecido por estas hienas moteadas macho recién adultas. Eran meras víctimas de un sistema cruel. Wu ya decidió recordárselo, a la vez que protegía a las hienas moteadas macho. Quienes aún se preocupaban por sus vidas y sabían esconderse serían el futuro núcleo de Dorlai. En cuanto a las hienas moteadas macho que no se preocupaban por sus vidas, eran fieles defensores del cruel sistema, y Dorlai jamás podría someterlas. Esconderse es sobrevivir, el recordatorio de Wu ya era simple, repetido constantemente sin pasos innecesarios. Wu ya quería seleccionar a las hienas moteadas macho con ganas de sobrevivir. Las 40 y pico de hienas moteadas macho que habían llegado oyeron los constantes gritos de Wu ya sobre ellos. Un tercio de las hienas moteadas macho decidió ignorarlo y seguir luchando contra los babuinos. Un tercio de las hienas moteadas macho dudó un momento, pero recordando la vida privilegiada de las hienas moteadas macho principales como Naikian, aún así se lanzaron a la batalla. Un tercio de las hienas moteadas macho, recién adultas, resultaban heridas con frecuencia en sus batallas diarias. Impulsadas por la supervivencia, se escondieron. Un levantamiento de babuinos le permitió a Wu ya distinguir qué hienas moteadas aún estaban bajo su control y cuáles eran firmes defensoras del sistema Naikian. Al mismo tiempo, la expresión de Wu ya cambió al observar las recién aparecidas liebres de sabana mutadas. Tenía gente monitoreando las venas espirituales en esta área, y no había habido ninguna perturbación de energía espiritual recientemente. Estas liebres de sabana mutadas debían de haber entrado desde otro lugar. Centradas en este matorral, no había grandes grupos de liebres de sabana al norte, su territorio principal al este y bosque húmedo al oeste. Por lo tanto, la fuente de la perturbación de energía espiritual debía estar al sur. Wu ya tomó nota de esta información y planeó viajar al sur en algún momento.
Observando la caótica batalla entre las tres especies en los arbustos, Wuya sintió que era maravilloso poder volar. La batalla en el suelo continuó, y los babuinos sufrían más. Delante estaban las imprudentes hienas moteadas macho, y detrás estaban las hienas mutadas saltando y atacando implacablemente. Por lo tanto, muchos babuinos planearon trepar a los árboles primero, ignorando a las frenéticas hienas. Dolai, escondida en los arbustos, observó la escena caótica, reflexionando sobre cuánto daño podría reducir si comandaba a las hienas. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, un babuino apareció ante ella. Había un árbol cerca de los arbustos donde Dolai se escondía, y el babuino, tratando de treparlo, descubrió a Dolai escondida en los arbustos. La situación de Dolai se volvió incómoda al instante. El babuino asustado ya la había identificado como un enemigo y quería atacarla. El babuino apretó el puño y lo estrelló contra Dolai, quien se escondía entre los arbustos. Dolai le gritó con fuerza, pero fue en vano. Moriría a manos de los babuinos antes de que siquiera comenzara su camino para convertirse en la reina de las hienas moteadas. ¡Corre! Ten cuidado la próxima vez. Una figura negra pasó velozmente, golpeando el puño del babuino justo cuando estaba a punto de atacar, fallando el ataque. Dolai reaccionó rápidamente, girándose y huyendo para evitar el ataque del babuino. El babuino gritó con fuerza. Ya se había cortado la mano y la sangre brotaba de la herida, indicando claramente una lesión arterial. Pero el babuino no tuvo tiempo de gritar. La liebre de sabana mutada lo alcanzó. Rápidamente trepó a un árbol para evitar el ataque del conejo rabioso. El conejo rabioso se enfrentó al imprudente macho de hiena moteada. As contra as, ambos bandos eran formidables, y al final, ambos resultaron gravemente heridos. 8 hienas moteadas macho murieron, más de una docena resultaron heridas y la liebre de sabana mutada dejó 2 cadáveres antes de retirarse. En ese momento, Naikian llegó lentamente con un gran grupo de hienas moteadas adultas, aullando a los babuinos en el árbol. El poderoso Naikian mantenía el orden anormal que desafiaba las leyes de la naturaleza. Naikian dejó la lucha a las hienas moteadas de menor rango. No se permitiría meterse en problemas. Los babuinos respondieron a los llamados de las hienas con fruta. Las hienas no pueden trepar a los árboles, y después de reunir a las supervivientes, Naikian dirigió a la manada a retirarse al otro lado del arbusto. Hoy, Naikian anunció un nuevo núcleo de hiena macho. Su reciente batalla con otra manada de hienas, y su feroz lucha en esa batalla, lo habían convertido en un confidente de confianza. Con un nuevo núcleo de hiena macho, naturalmente, se le organizaría una hiena hembra. La hiena miró a Dolai y a sus hermanas, que eran 1 mes o 2 menores que ella. Dolai retrocedió un poco. No quería aceptar su destino. Sin embargo, no pudo superar a Naikian y a las hienas adultas a su lado. Todos ya estaban acostumbrados a este nuevo sistema. Naikian olfateó a Dolai, lo que la asustó. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera atacar a su líder. Afortunadamente, Naikian juzgó que Dolai aún no había alcanzado la madurez sexual completa, por lo que pospuso temporalmente la selección de una pareja para el nuevo macho de hiena moteada principal. No estalló ningún conflicto, pero el destino de Dolai ya estaba decidido. Se convertiría en uno de los juguetes del macho de hiena moteada después de alcanzar la madurez sexual. Wuya se burló de este cruel sistema. Se basaba en la existencia de un macho de hiena moteada extremadamente poderoso en el grupo, violando las leyes de la naturaleza. Ni siquiera con una selección a vida o muerte, el macho de hiena moteada podría suprimir indefinidamente a las hembras, naturalmente más grandes. Sométete a mí y te ayudaré a matar a Naikian y convertirte en reina, le expuso Wuya a Dore. Conseguir una hiena moteada leal era mucho más difícil que matarla. Dore miró a Wuya, sintiendo que hablaba de algo imposible. Aunque Wuya acababa de salvarle la vida de los babuinos, no podía creer que pudiera matar a Naikian. Tras haber vivido tanto tiempo en el grupo, el poder de Naikian estaba profundamente arraigado en la mente de todos los miembros. Tengo un amigo león que puede matar a todas las hienas moteadas, dijo Wuya, al ver la duda de Dore, revelando su baza y amenazándola. Como miembro de la familia de las hienas moteadas, Dore murmuró en voz baja, expresando su insatisfacción. Revélate si no quieres morir. Wuya le dio a Dolai solo 2 opciones y le exigió una decisión. Debía aceptar su destino, convertirse en un juguete para las hienas moteadas macho y luego ser perseguida y asesinada por Wuya y su manada. O debía contraatacar, luchar junto a los leones para convertirse en la reina de las hienas moteadas y finalmente someterse a un cuervo.
Finalmente, Dolai se inclinó, cayó al suelo y le mostró a Uguya su vientre blanco. Esta era la forma en que la hiena moteada mostraba debilidad y sumisión. Durante la semana siguiente, Uguya dedicó su tiempo a jugar con los cachorros de la manada Dole o a interactuar con los machos de hiena moteada que tenían la voluntad de sobrevivir. Mediante diversas formas de persuasión y engaño, Uguya finalmente logró convencer a algunas de las hienas moteadas. Algunos machos desconfiaban de Uguya, mientras que otros aceptaron su propuesta y planearon derrocar juntos el gobierno de Naikian. Estaban hartos de despertarse cada día en luchas a vida o muerte y ver a sus compañeros caer uno tras otro. Anhelaban un líder que los guiara a un entorno seguro, en lugar de ser desechados como objetos prescindibles en cualquier momento. Cada hiena moteada macho dispuesta a rendirse recibió una pluma negra. Las relaciones sociales distorsionadas hicieron que la infiltración de Uguya fuera extremadamente exitosa. Más de una docena de hienas moteadas se unieron a la resistencia. Uguya solo necesitaba eliminar a Naikian y a los miembros principales para poner al resto bajo su control. Entonces, en un día tranquilo, 5 leones y docenas de cuervos llegaron al arbusto. Los cuervos, en una masa oscura, volaron primero hacia el arbusto. Naikian y varias hienas moteadas macho principales, inconscientes de las intenciones de los cuervos, yacían en el suelo bostezando. Para su sorpresa, fueron golpeados repentinamente por objetos pesados. Bajo el mando de Uguya, los cuervos llevaban piedras de un lado a otro, lanzándolas continuamente desde el aire a las hienas moteadas de abajo. Ante la repentina lluvia de piedras, se dispersaron y se escondieron en diferentes arbustos. Naikian olió sangre que emanaba de los otros arbustos y pidió una reagrupación. Descubrieron que faltaban 2 hienas moteadas. Habían muerto entre los arbustos, dominados por la niebla venenosa, y los cuervos los habían disecado. Cuando Naikian fue a investigar, una bandada de cuervos se alejó volando de los arbustos, dejando solo el cadáver de la hiena moteada. En cuanto emergieron, la lluvia de piedras reanudó su curso. No podían permanecer más tiempo en aquel arbusto. Naikian no entendía qué les pasaba a los cuervos, así que decidió reunir a su grupo y marcharse. Sin embargo, justo cuando la manada de hienas moteadas emergía de entre los arbustos, un león que los esperaba saltó repentinamente desde la juncia. Esto sobresaltó a la manada. Naikian intentó pedir refugio para su retirada, pero descubrió que los miembros de la manada también estaban peleando entre ellos. Las órdenes de Naikian fallaron, y toda la manada de hienas se sumió en el caos. Naikian decidió entonces escapar por su cuenta. Justo cuando estaba a punto de irse, una figura le bloqueó el paso. Era su hija, Dolai. Naikian tembló levemente e inconscientemente dio un paso atrás. No le tenía miedo a Dolai, sino a la alta figura que se alzaba tras ella. Un león macho con un cuervo posado sobre su cabeza. Naikian intentó huir. Aunque era lo suficientemente poderoso como para reprimir a la mayoría de las hienas moteadas y establecer un orden brutal, no era rival para el león. Sin embargo, Dolai se abalanzó sobre él. Naikian intentó esquivarlo, pero Dolai lo sujetó con fuerza. Al ver al león acercarse lentamente, Naikian forcejeó desesperadamente, intentando zafarse de Dolai. Finalmente lo logró. Pero Rabi también se le adelantó, colocando con calma sus patas sobre el cuerpo de Naikian. Esta vez, por mucho que Naikian forcejeara, fue inútil. Naikian solo pudo aullar con fuerza, llamando traidor repetidamente a Dolai. Traidor. No, yo soy el nuevo rey. Dolai miró a Naikian, con una mirada cada vez más resuelta. A instancias de Uguya, Rabi golpeó a Naikian casi hasta la muerte y lo arrojó frente a Dolai. Ve, pasa por encima de su cadáver y asciende al trono. Dolai arrastró el cuerpo de Naikian y se presentó ante todas las hienas moteadas. Nació una nueva reina hiena moteada. Comercio Dolai llevó el cadáver de Naikian al campo de batalla. Algunos de los seguidores más acérrimos de Naikian, beneficiarios del orden establecido, seguían oponiendo una resistencia desesperada. Sin embargo, fue inútil. La fuerza del león fue suficiente para aplastarlos. Dolai se alzó en lo alto, aullando a los de su especie, afirmando su nueva condición de reina. Las demás hienas moteadas se inclinaron ante Dolai en señal de obediencia. El orden distorsionado de la manada de hienas moteadas se rompió con la ayuda de Dolai. Finalmente, de las 120 hienas moteadas, solo 40 permanecieron en la refriega, incluyendo solo 8 hembras de plumas negras. Antes de huir, Naikian ordenó a varios seguidores que blandieran sus cuchillos contra las hembras.
Afortunadamente, las hienas moteadas en la naturaleza practican la poligamia, lo que mantuvo su funcionamiento normal. Te has convertido en la reina de las hienas moteadas. He cumplido mi promesa. Cuando Dolai se inclinó ante Wuya, integración se activó con éxito. Dolai y las hienas moteadas de plumas negras se unieron a la manada de Wuya. Las hienas moteadas restantes no se atrevieron a emitir sonido alguno y necesitaron tiempo para aceptarlo. Wuya dejó algunos cuervos, instruyéndoles para que cazaran y vivieran junto a la manada. En poco tiempo, toda la manada obedecía todas las órdenes de Wuya. Wuya regresó a su morada entre los arbustos y comenzó a planear el próximo objetivo de los cuervos. Todos los asuntos importantes de los cuervos, aunque nominalmente eran asuntos de los cuervos, en realidad eran manejados por Wuya. La razón de esto era simplemente que los demás cuervos aún eran demasiado débiles. Aparte de la anomalía, el tigre de ceja espiritual, primero llegaron las aves y serpientes mutadas, y ahora la liebre de sabana mutada. Las criaturas mutadas eran cada vez más grandes. Wuya sabía muy bien que si los cuervos no se hacían más fuertes, serían superados por esta ola de evolución. Líder, todos están aquí. Era Clay. Al igual que Kevin, había cosechado una gran cosecha en el bosque húmedo la última vez, y sus reservas de energía espiritual eran abundantes. Wuya había activado detección para él. Los cuervos que llegaron eran todos cuervos a quienes les faltaban pocos puntos para obtener talento. Miraron a su alrededor, preguntándose por qué su líder los había llamado. Tras usar Central Cuarto con ellos, Wuya descubrió que les faltaban pocos puntos de energía espiritual para obtener sus talentos, así que decidió ayudarlos. No había venas espirituales con fugas en su territorio, así que Wuya planeó llevarlos al sur para acceder a la energía espiritual que se filtraba de las venas del sur. Mientras ayudaba a estos cuervos a obtener sus talentos, también podría buscar piedras espirituales. Si lograba traer piedras espirituales y colocarlas en su territorio para nutrir a los cuervos, su fuerza solo aumentaría. Con una poderosa bandada de cuervos, Wuya podría simplemente esperar a que trajeran piedras espirituales como tributo. Así, liderados por Wuya, una bandada de cuervos voló hacia el sur. El objetivo de Wuya era claro. Primero, explorar los arbustos donde vivían los cuervos Sein. Durante su visita anterior para proponerle matrimonio, Wuya ya había determinado que la beta espiritual más grande se encontraba bajo esos arbustos. ¡Qué vasto!, exclamó Wuya, observando los extensos arbustos. Su propio lugar era realmente pequeño. Incluso en la estación seca, no se había reducido mucho. Clay, trae algunos hombres y averigua dónde están nuestros suegros. Wuya es ahora el líder y ya no necesita arriesgar su vida. Puede delegar la tarea a sus subordinados. Entendido. Con Sensing, Clay, aunque a menudo le causaba dolores de cabeza a Wuya al conversar, facilitaba mucho dar órdenes a sus subordinados. Una vez que tenga suficiente energía espiritual, Wuya planea equipar la capa central con Sensing. Esto mejorará eficazmente la comunicación de la bandada de cuervos y le permitirá comprender las opiniones de estos cuervos. Clay voló de regreso rápidamente, sin encontrar nada. La bandada de cuervos Sein parecía haber desaparecido. Wuya estima que la bandada estaba compuesta por unos 300 cuervos. La migración no causaría una desaparición colectiva. Lo más probable es que se hayan mudado, pero ¿qué los hizo abandonar este matorral? Wuya no lo entendía, pero en lugar de bajar a investigar, envió cuervos para ampliar el área de búsqueda y buscar a la bandada de cuervos Sein. En lugar de adentrarse ciegamente en el matorral, Wuya ahora estaba más sereno y envió cuervos a buscar a la bandada de cuervos Sein para comprender la situación. Wuya observaba los arbustos desde los alrededores, tratando de descubrir qué tenían de inusual. Sonidos extraños resonaban entre los arbustos, y criaturas que Wuya nunca había visto antes aparecían de vez en cuando. Pero siempre desaparecían en un instante, desapareciendo entre la maleza antes de que Wuya pudiera siquiera distinguirlos. Antes de que Wuya pudiera descifrar nada, Clay encontró a los cuervos Sain. No habían ido muy lejos, y encontraron un pequeño arbusto cercano donde asentarse temporalmente. Poco después, Wuya llegó al asentamiento de los cuervos de Sain y se encontró con Sain. Sain estaba cubierto de heridas, apenas se aferraba a la vida. Los cuervos de Sain, que originalmente eran más de 300, ahora se habían reducido a poco más de 100, todos gravemente heridos. ¿Qué pasó?, preguntó Wuya conmocionado por el lamentable estado de los cuervos de Sain. ¿Qué clase de enemigos se habían encontrado para que su número disminuyera tan drásticamente en poco más de un mes? Noche,
compañeros, batalla, enemigo, poderoso. Los gritos de Sain eran roncos y débiles, como si hubiera recordado algo aterrador. Sain usó el lenguaje sencillo de un cuervo para contar una historia trágica. No hace mucho, en una noche cualquiera, la vena espiritual bajo los arbustos estalló. La vena derramó una gran cantidad de energía espiritual, provocando que algunos cuervos mutaran y perdieran su sentido de pertenencia a la bandada. Los cuervos de Sain no poseían talentos como el núcleo, por lo que su sed de energía espiritual no se vio reprimida. Ansiaban energía espiritual más que la propia bandada. Antes de ser asesinados por los cuervos mutados, ninguno de los cuervos normales creyó que sus compañeros les harían daño, y todos tuvieron un final trágico. Al mismo tiempo, muchos poderosos animales mutados aparecieron entre los arbustos, atacando a los cuervos. Acosados por problemas internos y externos, los cuervos de Sain disminuyeron en número, y Sain finalmente condujo a los supervivientes lejos de los arbustos. Ayuda, peligro, compañeros, territorio, búsqueda, suplicó Sain a Uguya. Sus cuervos estaban casi exterminados. Muchos no habían regresado a la bandada, y Sain no tenía suficientes hombres para buscarlos. Tras presenciar el poder de Wuya, Sain creyó encontrar a sus miembros entre los arbustos. Por lo tanto, Sain quería que este poderoso cuervo lo ayudara a encontrar a sus compañeros en peligro. ¿Quieres que te ayude a encontrar a tus compañeros separados? Wuya adivinó la intención de Sain y planeó integrar la bandada de cuervos Sain. La bandada de cuervos Sain estaba en crisis. Si podía proporcionarles un hábitat y ayudarlos a encontrar a sus parejas, tal vez podría ganarse su lealtad. Ayuda, ayuda, confirmó Sain la suposición de Wuya con un grito. Sométete a mí y te ayudaré a encontrarlos. Sométanse a mí y les encontraré compañeros y les proporcionaré un lugar seguro para vivir. Ante la invitación de Wuya, Sain dudó. Sabía que ya no era capaz de proteger a estos cuervos. También sabía que no había territorio cercano adecuado para su bandada. Sin embargo, Sain no estaba seguro de la fuerza exacta de Wuya. Después de todo, Wuya necesitaba guiar a sus miembros en busca de pareja, lo que significaba que su bandada estaba destinada a ser pequeña. Sain no se aferraba a su posición, sino que quería brindar una vida estable a su bandada. Por eso quería que Wuya encontrara compañeros solitarios en lugar de irse directamente. Originalmente, si Wuya no hubiera aparecido, Sain también había planeado buscar antes de irse. Está bien, puedo ayudarte a encontrarlos primero y llevarte a un nuevo territorio. Luego puedes someterte a mí, ¿qué te parece? Wuya vio la vacilación de Sain y ofreció una solución. Wuya tenía 5 arbustos, así que no le preocupaba no poder mantener a la bandada de cuervos. Sain accedió, y Wuya condujo a sus hombres de vuelta a los arbustos. En cuanto se adentró en ellos, Wuya sintió que su núcleo espiritual se agitaba, una corriente cálida que se extendía por su cuerpo. Basándose en la intensidad del calor, Wuya comprendió que la fuga de energía espiritual en esa zona no había cesado. Si encontraba algunos puntos de fuga, los cuervos que lo habían seguido podrían obtener talentos. Aunque la mayoría del siguiente talento de los cuervos era el guerrero que Wuya había preconfigurado, no ampliaría la reserva de talentos del grupo. Sin embargo, fue suficiente para darles mayor poder, haciéndolos más fuertes. ¿Hay algún cuervo por aquí? Wuya llamó a los arbustos cercanos, buscando supervivientes. Ante la situación desconocida, no se atrevió a adentrarse más, solo llamó a cada arbusto uno por uno. Tras 3 arbustos seguidos, no recibió respuesta de los cuervos. Al mismo tiempo, el núcleo espiritual de Wuya se inquietó cada vez más. Parecía que había fugas de energía espiritual cerca o piedras espirituales. Ante el 4.º arbusto, Wuya intentó llamar de nuevo. En ese momento, el núcleo espiritual de Wuya estaba aún más inquieto que cuando estaba a punto de obtener una piedra espiritual de baja calidad. Efectivamente, el arbusto se movió, y algo estaba a punto de emerger de su interior. Cuidado, estén alerta. Ordenó Wuya a sus subordinados, y los cuervos se prepararon de inmediato para la batalla. El otro grupo no respondió a sus llamadas. No podía ser un cuervo perdido de la bandada de cuervos Sein, sino un enemigo. Para sorpresa de Wuya, lo que emergió del arbusto era en realidad un cuervo de unos 3 años. Además, este cuervo llevaba una piedra espiritual de grado medio en el pico. Eres tan imprudente, te llamé y no respondiste. Wuya era mucho más grande que Sein, y el cuervo no había demostrado habilidades extraordinarias. Además, Wuya poseía un talento inmenso y no temía los talentos que el cuervo pudiera usar. Incluso con talentos poderosos, un cuervo de 3 años no podría derrotarlo.
Así que Wu Ya dio un paso adelante y pateó a Sein. Como Wu Ya había adivinado, ante la enorme diferencia de poder, Seran no pudo resistirse. Wu Ya obtuvo la piedra espiritual de grado medio. Ladrón, devuélvela. Para mayor sorpresa de Wu Ya, el talento que Seran obtuvo durante la oleada de energía espiritual no era un talento de combate, sino percepción. ¿No puedes hablar? Wu Ya le lanzó la piedra espiritual de grado medio a su subordinado y fue a hablar con el cuervo. Ladrón, devuélvela. Seran le gritó a Wu Ya, con pensamientos inocentes. ¿Me llamaste ladrona? ¿Crees que un ladrón devolvería lo robado? Wu Ya señaló el fallo en la lógica de Seran, silenciándola momentáneamente. Ladrona, no te lo devolveré. Tras pensarlo un momento, Seran pareció estar de acuerdo con la afirmación de Wu Ya. Así es. Wu Ya asintió, y Seran asintió. ¿Quieres ir a casa? Wu Ya cambió de tema. Sus conversaciones con Kretven durante los últimos días le habían ayudado a comprender el proceso de pensamiento de los cuervos. Los cuervos tienen cerebros significativamente más grandes que la mayoría de las aves, lo que les permite pensar con moderación. Sin embargo, esto no era suficiente para que pensaran y procesaran simultáneamente dos problemas. Cambiar de tema era como iniciar una nueva conversación, poniendo a la otra persona en espera. Vete a casa, vete a casa. Seran saltó emocionado, dejando de lado el asunto del robo de la piedra espiritual por parte de Wu Ya. Sí, somos amigos de Seran. Si quieres volver a casa, llévanos a buscar a tus compañeros. Seran asintió. Ansiaba volver a casa. Así, Wu Ya consiguió un guía gratis. Incluso después de que Wu Ya robara una piedra espiritual de grado medio, Seran siguió guiándolo activamente. Pronto, Seran condujo a Wu Ya a un matorral donde vivían 8 cuervos. Eran cuervos normales que Seran había encontrado, y los había encontrado de forma similar a Wu Ya. Usando sus habilidades sensoriales, Sailan profirió continuamente el grito de guerra, que fue escuchado por casi todos los cuervos en los arbustos. Los cuervos mutados habían atacado a los cuervos normales antes porque los arbustos estaban envueltos en energía espiritual. Para apoderarse de la energía espiritual y las piedras espirituales, atacaron naturalmente a otras criaturas. Más tarde, a medida que las venas espirituales se calmaban gradualmente, las criaturas mutadas se congregaron en los puntos donde se habían filtrado. Los cuervos mutados los siguieron naturalmente, ignorando los llamados de Sailan. Por lo tanto, los cuervos que respondieron a los llamados de Sailan eran cuervos normales. Estaban a 1 o 2 pasos de la mutación y ya habían adquirido talentos. Estos cuervos normales estaban en su mayoría heridos, abandonados por los cuervos mutados cuando comenzó la confusión en las venas espirituales. Algunos tenían las alas rotas, otros las patas. Se apiñaban, por lo que no tuvieron tiempo de evacuar los arbustos. Sailan obtuvo piedras espirituales de grado medio mientras buscaba comida para ellos. En su viaje de regreso, se encontró con Wu Ya y su grupo, quienes habían venido buscando a los cuervos. Al ver el lamentable estado de los cuervos, Wu Ya sintió mucha curiosidad por saber cómo eran realmente los cuervos mutados. Entre la bandada de Wu Ya era el que presentaba la mutación más severa, seguido por Cuervo 3, y luego Clay y Kevin. Los otros cuervos talentosos ya estaban al borde de la mutación. Con una mayor absorción de energía espiritual, probablemente también mutarían. Sin embargo, la apariencia de Cuervo 3 permaneció inalterada, excepto que su sangre se había vuelto negra azabache. Clay y Kevin, al igual que Cuervo 3, también habían desarrollado sangre negra azabache. Actualmente, los cuervos que Wu Ya encontró mostrando signos de mutación estaban todos mutando en la misma dirección. Por lo tanto, Wu Ya planeó revisar a los cuervos mutados después de transportar a Seran y los demás. Confiando en el núcleo, Wu Ya había imbuido hacía tiempo a cada individuo de la bandada con una voluntad centrada en el grupo. Sin embargo, muchos cuervos de la bandada ya estaban en el umbral de la mutación, y comprender mejor a los cuervos mutados sería, obviamente, más útil para controlar la bandada. Los llevaré a casa, Clay, protéjanlos, ordenó Wu Ya a los cuervos, al tiempo que instruía a Clay y a sus subordinados a protegerlos. Clay obedeció y ordenó a sus subordinados que rodearan a los cuervos heridos y entraran en estado de alerta. Mientras Wu Ya conducía a Seran a la residencia de Sein, Seran respiró aliviado. El bosque arbustivo era peligroso. No esperaba que 9 cuervos sobrevivieran. Abuelo, vámonos a casa, gritó Seran a Sein, sobresaltándolo. ¿Cómo podía entender el llanto de su nieto? Sein miró a Wu Ya, preguntándose si esto tenía algo que ver con Wu Ya, quien también podía expresarse con claridad.
Sin embargo, Wu ya parecía demasiado perezoso para prestar atención a la interacción cariñosa entre abuelo y nieto, con la mirada perdida en la piedra espiritual de grado medio. Con ella, no solo estos cuervos, sino también los demás en el territorio podrían adquirir talento. Después de todo, una piedra espiritual de grado medio contenía 300 puntos de energía espiritual, e incluso después de disiparse, aún tenía más de 200. A muchos cuervos les faltaban unos pocos puntos, una docena, para adquirir talento. Ahora, contaban con energía espiritual. Tras conversar un rato con Serán, Wu ya comprendió a grandes rasgos el estado actual del bosque. El este y el sur siempre han sido el hábitat de los cuervos Sein. Selan obtuvo una piedra espiritual de grado medio mientras buscaba compañeros en el sur. En su viaje de regreso al este, se encontró con Wu Ya y su grupo. Cuando Wu Ya exploró la zona por primera vez con Pikelei, exploró principalmente el norte y no encontró nada inusual. La mayoría de las criaturas mutadas se concentraban en el oeste, mientras que un pequeño número de cuervos mutados permanecía en el sur. Tras analizar la información, Wu ya tenía dos opciones. Si quería competir por la vena espiritual y enfrentarse a diversas criaturas mutadas, debía ir al oeste, escenario de la batalla de 100 razas. Si quería capturar algunos cuervos mutados y encontrar piedras espirituales, debía ir al sur, donde podría encontrar tesoros inesperados. Esta perturbación de la vena espiritual era diferente a la del bosque húmedo. La última vez, debido a la protección de los rápidos, ninguna especie, salvo las aves, podía trepar por las colinas bajas. Esta vez, no solo las aves, sino la mayoría de las especies que vivían en este matorral habían mutado. Wu ya planeó ir primero al sur para ver cómo estaban los cuervos mutados y luego echar un vistazo al oeste. Iré a ver si hay cuervos supervivientes. Si no, los llevaré de vuelta a nuestro territorio y les daré un lugar donde vivir, le dijo Wu ya a Sein. Este viaje había producido una piedra espiritual de grado medio y más de 100 cuervos, una cosecha considerable. Sein asintió con un grito, así que Wu ya volvió a adentrarse en los arbustos. Sailan también se ofreció a unirse a la exploración. Wu ya no se negó. Contar con un lugareño facilitaría la exploración. Así pues, el guía contratado, Sailan, volvió a estar en línea. Aunque el sur no era el hábitat de los cuervos de Sein, Sailan visitaba esta zona con frecuencia y la conocía muy bien. Tras media hora de búsqueda, el grupo seguía sin encontrar nada, pero Sailan notó algo inusual. Árboles nuevos, piedras, gritó Sailan a un baobab. Los arbustos eran grandes, con docenas de baobabs, pero los cuervos los reconocieron a todos. Este baobab en particular no estaba en la memoria de Sailan. Lo último que Sailan no recordaba era una enorme roca que finalmente se convirtió en una piedra espiritual de grado medio. Wu ya dio un paso adelante, con una luz dorada emanando de las plumas doradas en su cabeza, iluminando el baobab. Brillante tenía el efecto de disipar ilusiones, pero su efectividad dependía de la fuerza de la ilusión. El baobab, conjurado a partir de una piedra espiritual de grado medio, no pudo resistir esta luz dorada. Poco después, bajo la atenta mirada de los cuervos, el baobab se transformó lentamente en una piedra espiritual de grado medio. Sailan se sorprendió, mirando a su alrededor y descubriendo que era el único aturdido. Los cuervos de la bandada de Wu ya estaban acostumbrados a líderes con habilidades especiales. Fue precisamente gracias a las habilidades únicas de su líder que habían logrado victorias continuas. Justo cuando Wu ya estaba a punto de arrebatar la piedra espiritual de grado medio, 3 figuras negras sobrevolaron a la velocidad del rayo. 3 cuervos mutados. Llevaban mucho tiempo acechando cerca del baobab, indefensos. Al principio, no querían molestar a Wu ya, reservando energías para el otro. Pero no esperaban que Wu ya pudiera disipar ilusiones. Así que volaron juntos, queriendo apoderarse de la piedra espiritual de grado medio. Tras mutar, estos cuervos eran más grandes y tenían alas más densas, pero su apariencia permaneció inalterada. Tío, segundo tío, hermano mayor, llamó Sailan a los 3 cuervos mutados. Aunque habían crecido, Sailan aún los reconocía. Los 3 cuervos mutados se detuvieron un momento, miraron a Sailan y continuaron luchando. ¿Me están subestimando?, preguntó Wu ya observando a los 3 cuervos mutados. Acababan de sobrevolar y ya se atacaban entre sí por las piedras espirituales. Aunque los cuervos mutados eran más grandes que antes, aún no eran tan grandes como Wu ya. Así que Wu ya los pateó en el abdomen, y de ellos brotó sangre negra y oscura. Los 3 cuervos mutados fueron derrotados instantáneamente por Wu ya.
En términos de mutación, estos cuervos eran menos de una décima parte de Wuya. Antes de poseer un núcleo espiritual, Wuya solo perdía la cabeza por un corto período debido a la violenta energía espiritual. Después de poseerlo, Wuya no reaccionaba al contacto con piedras espirituales de bajo grado. Sin embargo, independientemente de si tenía o no un núcleo espiritual, Wuya no se volvió como otras criaturas mutadas, centradas en la energía espiritual, sino que seguía actuando según su propia voluntad. Quizás soy un elegido, pensó Wuya mientras dejaba inconscientes a los 3 cuervos mutados. La razón por la que Wuya no podía someter a las criaturas mutadas era que todas tenían energía espiritual como núcleo. Si había una manera de resolver esto, Wuya podría empezar a someterlas. Wuya planeaba recuperarlas y ver si podía hacerles cambiar de opinión. Núcleo solo puede imponer la voluntad de uno a los miembros del grupo y solo puede cambiar la voluntad de los miembros mutados dentro del grupo. No tiene efecto sobre las criaturas mutadas fuera del grupo. Llévenlos, regresemos primero. Denles un par de patadas cuando despierten, recuerden usar su fuerza. Wuya dio la orden de retirada. Los cuervos solo pueden usar sus garras para cargar cosas, por lo que su capacidad de carga es limitada. Ahora, con 3 cargas más, Wuya no quería unirse al conflicto entre criaturas mutadas. Este viaje ya había sido bastante fructífero, y Wuya no pensaba seguir arriesgándose. No encontré otros cuervos. Wuya arrojó a los 3 cuervos mutantes frente a Sein, explicándole la situación. Sein tenía sentimientos encontrados. Estos 3 niños se habían aliado contra él, lo que equivalía a traicionar a los cuervos. Los demás cuervos observaban. Tenía que hacer pagar al traidor. ¿Qué haces? Son mis prisioneros. Wuya bloqueó el ataque de Sein. Aún planeaba quedarse con los 3 cuervos mutantes para experimentos. No podía dejar que murieran allí. Traidor, lucha. Expresó Sein. Los traidores deben morir. Era la regla de la bandada de cuervos. No me vengas con eso. Yo me encargo de mis prisioneros. Wuya interrumpió a Sein. Los demás cuervos observaban en silencio, con sentimientos complicados por la repentina traición de sus compañeros. En ese momento, la inacción era más atractiva que la acción. Así que Wuya condujo a la bandada de cuervos de vuelta a su territorio, cumpliendo su promesa. Durante este tiempo, los cuervos mutantes intentaron despertar varias veces, pero fueron pateados hasta quedar inconscientes.